Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Buenas noches, querida audiencia. Sean bienvenidos al primer episodio de esta nueva temática de relatos ocurridos a taqueros. Un tema muy poco común. Sin más, espero se encuentren preparados para escuchar el primer relato enviado por Julio Almaraz. Comencemos. Me llamo Julio y llevo más de 10 años vendiendo tacos en las calles de Guadalajara. Empecé como ayudante de mi primo en su puesto, pero desde hace 5 años tengo el mío. En una esquina donde empieza un callejón al que casi nadie entra después de las 9. Al principio no sabía por qué, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. La zona no era la mejor, pero el flujo de clientes era constante, sobre todo por la gente que salía tarde de las oficinas y por los estudiantes que regresaban de la universidad. A pesar del ambiente tranquilo en apariencia, los vecinos siempre decían lo mismo, que no debía dejar el carro estacionado muy cerca del callejón ni recoger solo de noche. Una noche de septiembre, justo cuando empezaban las lluvias, fue cuando todo comenzó. Llovía apenas, un chispeo que mojaba sin hacer ruido, y ya casi eran las 11. Solo me quedaban unos pocos ingredientes, así que decidí quedarme media hora más antes de cerrar. Un hombre se acercó caminando desde el fondo del callejón. Lo noté porque no suele venir nadie de ahí. Era alto, vestido con una camisa blanca empapada por la lluvia, el rostro cubierto por una gorra y la mirada baja. Caminaba despacio, arrastrando los pies como si le pesaran. Se detuvo frente a mi puesto y, sin decir palabra, me señaló el trompo. Le preparé 3 tacos como si supiera lo que quería. No hablaba, pero sus ojos se mantenían fijos en la carne. Cuando los puse sobre el plato de cartón, levantó lentamente la mirada. Tenía los ojos completamente negros, sin blanco. No dije nada. Me temblaron las manos, pero fingí normalidad. El tipo comió ahí parado, bajo la lluvia, sin mover un músculo más que los de la mandíbula. Cuando terminó, metió la mano al bolsillo y sacó un billete empapado que dejó sobre la barra. Caminó de regreso al callejón sin voltear. Cuando quise guardar el dinero, noté que el billete estaba seco. Seco por completo, como si no hubiera estado bajo la lluvia. Esa noche cerré más temprano y me fui a casa con un nudo en el estómago. Al día siguiente, mientras limpiaba el puesto, una vecina se me acercó. Era una señora de unos 60 años que siempre pasaba con su nieta. Me preguntó si alguien había salido del callejón la noche anterior. Le dije que sí, que un cliente raro, pero no le di detalles. Ella me miró con una expresión seria y me dijo que hace años, en ese mismo callejón, un tipo había puesto una carnicería clandestina, que hacía tacos de carne rara y que cuando lo descubrieron ya había desaparecido. Supuestamente encontraron restos humanos en su congelador. La policía nunca lo atrapó y desde entonces, algunos aseguraban que en ciertas noches él seguía saliendo. Pensé que era una historia para asustarme, pero empecé a notar cosas extrañas. La comida se me echaba a perder más rápido. Los perros callejeros que solían merodear el puesto ya no se acercaban. Mis clientes habituales empezaron a irse temprano, como si algo los incomodara. Una noche vi algo peor. Estaba limpiando la plancha cuando sentí que alguien me miraba. Al voltear vi una figura parada al fondo del callejón. No se movía, solo estaba ahí, inmóvil, observando. La silueta era la misma del hombre que vino por tacos días antes.
No me atreví a seguir mirando. Apagué todo de inmediato y recogí lo más rápido que pude. Al salir con mi carrito, escuché pasos detrás de mí. Caminaban lento, arrastrando los pies. No quise voltear. Subí al coche y me fui con el corazón desbocado. Llegando a casa, revisé las cámaras de seguridad que había instalado semanas antes. En la grabación se veía claramente cómo servía los tacos, pero al enfocar al cliente, no había nadie. Era como si yo hablara solo y sirviera tacos al aire. Llevé el video a un amigo que trabaja en seguridad. Me dijo que tal vez era una falla de la cámara o un error de grabación. No insistí, pero yo sabía lo que había visto. Y lo que era peor, desde entonces empecé a tener pesadillas. Soñaba con el callejón, con una carnicería iluminada con focos rojos, con cuchillos que goteaban algo espeso y oscuro. Una madrugada desperté empapado en sudor. Fui al baño a echarme agua en la cara y vi algo escrito en el espejo empañado. Vuelve. Nadie más vivía conmigo. Nadie podía haber escrito eso. No volví a poner el puesto durante varios días. Perdí clientes, perdí dinero, pero tenía miedo. Cuando regresé, decidí cambiar de esquina. Me fui 4 calles más al norte, frente a una tienda de abarrotes. Las primeras noches todo parecía normal, hasta que una señora se me acercó y me preguntó por qué ya no estaba en la esquina del callejón. Le dije que ya no me sentía cómodo ahí. Ella me respondió que era mejor así, que en ese lugar habían pasado cosas horribles. Me contó lo mismo que la otra señora, pero agregó algo más. Dijo que el tipo de la carnicería, cuando lo descubrieron, se quitó la vida justo en el fondo del callejón y que desde entonces aparecía para reclamar lo que era suyo, que solo se manifestaba frente a quienes trabajan con carne. Hace un mes volví a pasar por esa esquina, solo para ver. El callejón estaba igual, oscuro y húmedo. No había nadie, pero sentí una presión en el pecho, como si me observaran desde dentro. Desde entonces, cada vez que corto carne, siento que alguien está detrás de mí. No he visto más cosas, pero cada tanto cuando llueve, alguien me deja un billete seco en la barra. Nadie lo ve llegar. Nadie sabe quién lo deja. Por respeto, por miedo o por simple precaución, cada vez que paso cerca de un callejón, bajo la cabeza. Aprendí que hay lugares donde el tiempo se queda atorado, donde las almas no descansan y donde vender tacos puede tener consecuencias que uno jamás imaginaría. ¿Qué opinas de este relato? ¿Te habías imaginado que también existen historias ocurridas a los taqueros, relatos paranormales? ¿Quién lo habría imaginado? Continuamos con la siguiente historia, enviada por el señor Lázaro Hernández. No sé si sea correcto que lo cuente aquí, pero si hay un lugar para desahogar lo que uno guarda por miedo al que dirán, supongo que es este. Me llamo Lázaro y soy taquero en la zona de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Tengo 44 años y desde los 18 me dedico a este oficio. Toda mi vida he trabajado por las noches, en un puesto que heredé de mi padre. Siempre abríamos a las 6 de la tarde y cerrábamos pasada la 1, aunque a veces nos quedábamos hasta más tarde si había gente o si llovía. Esta historia ocurrió hace unos 4 años, en el 2021. Era octubre, me acuerdo bien, porque ya se sentía el aire frío, ese que llega con los vientos de muertos. Esa noche cerré como siempre, limpié, apagué la plancha y me fui a casa. Pero al día siguiente, al llegar al puesto, me encontré con algo raro. La plancha estaba caliente, y eso no es normal, porque la electricidad del puesto se corta desde el transformador al cerrar.
Pensé que era un cortocircuito, pero al revisar todo, nada estaba quemado. Los frascos de salsa estaban abiertos y había restos de tortilla quemada en el comal. Creí que alguien se había metido, pero el candado no estaba forzado. Le conté a mi hermano Marcos, que a veces me ayudaba, y me dijo que él no había venido. Dejé pasar el incidente. Quizá alguien tenía una copia de la llave. Cambié el candado por si acaso. Pero no fue la última vez. Al día siguiente volví a encontrar cosas fuera de lugar. El refrigerador abierto, carne descongelada en la mesa y otra vez, la plancha caliente. Revisé las cámaras de seguridad que un vecino tenía apuntando hacia la calle. No se veía nada extraño. El puesto parecía cerrado toda la noche. Pero lo más extraño fue que uno de los vecinos me dijo que a eso de las 3 de la madrugada vio humo saliendo del techo del puesto, como si estuviera cocinando alguien. Él pensó que yo había regresado a preparar algo, pero era imposible. Empecé a pensar que me estaban jugando una broma pesada. Una noche me escondí en la camioneta y me quedé ahí, esperando. No pasó nada hasta las 3:05 de la madrugada. Fue cuando escuché el chispear del gas encendiéndose. Me acerqué con cuidado y vi el interior iluminado. La luz de la plancha estaba encendida y algo se movía dentro, una sombra, alta, flaca, encorvada. Caminaba lento, con un movimiento torpe como si le costara moverse. Me quedé petrificado. Esa cosa empezó a calentar tortillas, pero no usaba las manos. Solo las miraba y se movían solas. Vi como una de las tenazas levitaba y giraba los trozos de carne. El olor a quemado se mezcló con un hedor insoportable como a carne podrida. No pude más. Corrí de regreso al coche, cerré con seguro y me fui sin mirar atrás. Desde esa noche ya no pude abrir tranquilo. Cada madrugada aparecía algo diferente. Grasa regada en el piso, salsas volteadas, huellas negras marcadas en el toldo. Una vez encontré el nombre de mi madre escrito con carbón sobre la plancha. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo entero. Fui con un señor que lee cartas en el mercado de San Juan de Dios. Me dijo que mi puesto estaba siendo utilizado como punto de entrada para algo que murió en ese mismo lugar hacía muchos años. Me confesó que antes de que fuera puesto de tacos, ahí se cometió un asesinato. Un hombre fue quemado vivo por una deuda de apuestas, y que desde entonces, cada octubre, esa energía regresa al mismo sitio buscando hacer lo mismo que hacía cuando vivía, cocinar. Pensé en cerrar, pero no podía darme el lujo. Era lo único que tenía. Así que hice caso al brujo y coloqué un espejo frente al puesto, amarrado con hilos rojos y manchado con cal. También enterré un cuchillo debajo del piso de la plancha. Me dijo que si ese ente veía su reflejo se iría, pero no fue así. Una noche, al llegar temprano por un pedido especial, vi algo imposible. La plancha estaba llena de tacos, todos acomodados con precisión, y frente a ella, sentado en uno de los bancos, estaba un hombre, delgado, muy pálido, con un sombrero viejo. Comía en silencio. Lo vi desde lejos, pero cuando parpadeé, ya no estaba. Me acerqué con cuidado y ahí estaban los platos, llenos de grasa. Pero los tacos seguían calientes como si alguien los acabara de preparar. Esa misma semana, mi hermano se enfermó gravemente. Infección en la piel, fiebre sin explicación, se le caía el cabello. Y aunque nunca me dijo nada, un día me confesó que soñaba con ese hombre, el mismo que yo había visto, que lo llamaba por su nombre y lo obligaba a cocinarle de madrugada. Decidí cerrar el puesto. Lo vendí por menos de lo que valía. El nuevo dueño duró un mes. Luego se largó sin decir una palabra. El puesto sigue ahí, vacío, con los cristales cubiertos por papeles de periódico. Nadie se ha atrevido a abrirlo de nuevo.
y aunque ya no trabajo ahí, cada octubre, a las 3:05 de la madrugada, si pasas por esa calle, puedes ver el humo saliendo del techo, el olor a carne quemada. Y si eres muy valiente, te invito a sentarte frente a la plancha, a ver si el que abría de madrugada te sirve algo. ¿Qué te parece si te invito a comer unos tacos, pero a un remolque viejo, como el del siguiente relato que estás por escuchar? Yo tenía 18 años en 1996 y recién empezaba a trabajar con mi tío Esteban en su puesto de tacos en la zona centro de Guadalajara. Estaba montado sobre un remolque verde, de esos viejos que se adaptaban para vender lo que fuera. El remolque era feo, pero tenía su clientela de años. Atendíamos frente a una bodega abandonada, justo en la esquina de Ramón Corona y Prisciliano Sánchez. Una zona donde el movimiento no paraba, incluso después de la medianoche. Mi tío siempre me decía que jamás me acercara a la bodega si escuchaba ruidos. Según él, no eran ratas ni ladrones. Decía que ahí había algo, pero nunca me lo explicó bien. Yo pensaba que era puro cuento para que no anduviera de curioso. Una noche de agosto, entre semana, hubo poco movimiento. Como a eso de las 11, mi tío me dijo que iba por más servilletas a la casa. Vivía a unas 6 cuadras y no tardaba más de 15 minutos. Me dejó solo, con la plancha encendida y la carne casi lista. Mientras acomodaba el cilantro y la cebolla, empecé a oír algo raro. Era un chillido agudo, como si arrastraran un fierro sobre el concreto. Venía desde la bodega. Pensé que quizá alguien se había metido, pero cuando me asomé, no vi a nadie. Solo estaba la puerta de acero oxidado mal cerrada como siempre. Volví al remolque y seguí atendiendo. Una señora se acercó a pedirme 2 de tripa y 1 de pastor. Mientras le servía, noté que la plancha empezó a echar más humo de lo normal, como si el aceite se hubiera contaminado con algo. El olor cambió. Ya no era carne asada. Era algo rancio, como carne podrida. Me alejé un poco para ver si había caído algo extraño, pero no. Todo estaba en su sitio. La señora me miró raro y me dijo que no se lo sirviera, que mejor luego regresaba. Se fue sin decir más. En cuanto dio la vuelta, oí que alguien golpeaba el remolque, fuerte. Salí de inmediato pensando que era mi tío de regreso, pero no había nadie. Las calles estaban vacías. Volví a la plancha y vi que la carne estaba negra como quemada. Apagué el gas y me puse nervioso. Revisé el resto de los ingredientes y para mi sorpresa todo olía raro. El guacamole tenía una nata blanca, como si llevara días al sol. La cebolla estaba babosa y la salsa roja se había separado en una especie de líquido y pulpa oscura. Era imposible. Todo eso lo habíamos preparado esa misma tarde. No supe qué hacer. Intenté marcarle a mi tío desde la caseta telefónica en la esquina, pero la línea sonaba muerta. Regresé al remolque y fue entonces que lo vi. Un hombre estaba parado justo frente a la puerta de la bodega. No se movía. Vestía ropa vieja, pantalones de mezclilla sucios y una camisa blanca manchada. Tenía el rostro cubierto con un trapo. Pensé que era un vagabundo, pero lo que me perturbó fue su forma de estar quieto, como si no respirara. Me metí al remolque y cerré la pequeña puerta metálica. Desde la rendija lo miraba. No se había movido hasta que de pronto lo hizo. Dio un paso, luego otro, y otro más directo hacia mí. No esperé más. Tomé la cubeta del agua y la aventé hacia afuera como defensa. Pero cuando abrí para lanzarla, ya no estaba ahí. No había nadie en la calle, solo silencio.
Entonces la puerta de la bodega se cerró de golpe con un estruendo que me hizo brincar. Corrí hacia la otra esquina del remolque para tener mejor visibilidad y vi que en la parte baja de la bodega, justo donde antes había una rendija tapada con madera, ahora había una especie de grieta o boquete. Del agujero salía un humo delgado, blanco, como vapor caliente. No sé por qué, pero me quedé observando. Del hueco comenzó a salir una figura. Era ese mismo hombre, pero esta vez no tenía el trapo. Vi su rostro, no tenía piel. Sus ojos eran dos cuencas negras y la boca estaba cosida con alambre oxidado. Grité. Corrí calle abajo, sin importar que dejaba todo abierto. Me encontré a mi tío a media cuadra y le conté lo que vi. Me jaló del brazo y sin decir nada me hizo regresar al remolque. Cuando llegamos, todo estaba igual. Ni carne podrida, ni figura en la bodega. La plancha seguía caliente y los ingredientes en perfecto estado. Me dijo que no volviera a hablar de eso, que a él le había pasado lo mismo en el 86 y que si hablábamos mucho, eso regresaba. Cerramos de inmediato esa noche. Un mes después, dejaron de rentar la bodega. Un incendio terminó por consumirla por dentro. Nunca supe qué lo provocó. Nadie quiso investigar demasiado. Desde entonces, cuando paso por ahí, evito mirar al fondo. Y si llego a oler carne echada a perder sin razón, sé que es mejor apagar la plancha y largarme sin mirar atrás. ¿Qué te están pareciendo los relatos de taqueros? Me gustaría leerte en los comentarios e invitarte también a suscribirte si eres nuevo. Y desde Guadalajara nos vamos hasta San Luis Potosí a comernos unos ricos tacos de trompo. Trabajo de taquero desde hace más de 15 años. Mi local se encuentra en una de las esquinas más transitadas del centro de San Luis Potosí. Siempre he sido de los que creen que mientras uno se mantenga honesto y con la frente en alto, no hay nada que temer. Hasta que descubrí que hay cosas que van más allá de lo que uno puede comprender. Todo comenzó una noche en que el trompo de pastor se comportó de forma extraña. A simple vista parecía normal, pero cada vez que lo prendía, el fuego subía más de lo necesario. Pensé que era una falla en la válvula del gas, pero incluso tras revisarla, el problema persistía. La carne se cocía demasiado rápido y empezaba a oler a algo metálico. No a grasa, ni a carbón, sino a sangre. Aún así, los clientes llegaban en montones, más de lo habitual. Me pedían tacos como si no hubieran comido en días. Comían con desesperación. Algunos incluso lamían los platos. Yo, extrañado, seguía sirviendo sin parar. El trompo no se acababa. Por más que cortara carne, siempre había más. Una madrugada, mientras limpiaba, descubrí algo que me heló la sangre. Una línea de sangre delgada corría por debajo del trompo y se perdía entre las grietas del suelo. Desmonté todo el equipo para ver de dónde salía, y justo debajo de la base metálica encontré una especie de corazón seco, del tamaño de un puño. Era viejo, endurecido, pero aún pulsaba lentamente como si tuviera vida. Lo envolví en varias bolsas y lo tiré en un basurero lejos del local. A la noche siguiente, al prender el trompo, la carne ya no sabía igual. Algunos clientes me reclamaron que el sabor había cambiado, que antes sabían más vivos, así lo dijeron. Ese fue el primer día que varios dejaron sus platos a medias. Uno incluso vomitó frente a mí. Pensé que la carne estaba mala, pero revisé todo y estaba en buen estado. La misma noche, escuché una voz femenina susurrando desde el trompo. Me acerqué creyendo que alguien estaba jugando una broma, pero no había nadie. La carne giraba sola.
Las luces parpadearon y el fuego se encendió por sí solo. De entre la carne comenzó a brotar sangre fresca, como si estuviera viva otra vez. Me fui de inmediato, cerré todo, y al día siguiente fui con un sacerdote del centro histórico. Le conté todo, incluso lo del corazón. Me miró con una mezcla de temor y resignación. Me dijo que ese trompo estaba consagrado con un pacto de sangre, un sacrificio humano de años atrás, y que mientras no se rompiera el ciclo, seguiría alimentándose de almas y carne. Quise deshacerme de él, pero cuando intenté mover el trompo, ya no se podía levantar. Estaba fusionado con el suelo. Golpeé la base con un mazo, pero lo único que logré fue despertar algo más. Desde esa noche, cada vez que cierro el local, alguien toca a la puerta trasera. No una vez. Siempre 3 golpes. Cuando abro, no hay nadie. A la noche siguiente, al prender el trompo, la carne ya no sabía igual. Algunos clientes me reclamaron que el sabor había cambiado, que antes sabían más vivos. Así lo dijeron. Ese fue el primer día que varios dejaron sus platos a medias. Uno incluso vomitó frente a mí. Pensé que la carne estaba mala, pero revisé todo y estaba en buen estado. La misma noche, escuché una voz femenina susurrando desde el trompo. Me acerqué creyendo que alguien estaba jugando una broma, pero no había nadie. La carne giraba sola. Las luces parpadearon y el fuego se encendió por sí solo. De entre la carne comenzó a brotar sangre fresca, como si estuviera viva otra vez. Me fui de inmediato, cerré todo, y al día siguiente fui con un sacerdote del centro histórico. Le conté todo, incluso lo del corazón. Me miró con una mezcla de temor y resignación. Me dijo que ese trompo estaba consagrado con un pacto de sangre, un sacrificio humano de años atrás, y que mientras no se rompiera el ciclo, seguiría alimentándose de almas y carne. Quise deshacerme de él, pero cuando intenté mover el trompo, ya no se podía levantar. Estaba fusionado con el suelo. Golpeé la base con un mazo, pero lo único que logré fue despertar algo más. Desde esa noche, cada vez que cierro el local, alguien toca a la puerta trasera. No una vez. Siempre 3 golpes. Cuando abro, no hay nadie.